Opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Según las investigaciones del caso Purga, la Corte del Guayas habría permitido que el exasambleísta y hoy detenido Pablo Muentes y su esposa ganaran $4 millones en demandas al Banco del Pacífico. La justicia ecuatoriana no está, o más bien está en manos de redes de corrupción y del crimen organizado por completo. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Anabel Guerrero, ella es vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctora, qué gusto, buenas tardes. El gusto es mío, gracias por el espacio. Doctora, este caso que se desprende del caso Metástasis, donde el país ha conocido las vinculaciones que tendría el narcotráfico en el sistema de justicia, al punto de tener al mismo presidente del Consejo de la Judicatura implicado en este proceso. Ahora, ¿cómo puede la ciudadanía ecuatoriana confiar en un sistema judicial con jueces y administradores implicados en redes del crimen organizado? Bueno, definitivamente como Colegio de Abogados de Pichincha estamos claros de que esta crisis del sistema de justicia viene desde hace algún tiempo atrás y que precisamente la ciudadanía ha perdido la confianza en la justicia. Por eso, desde que estamos en este espacio, en este gremio, haciendo dirección, hemos demandado precisamente la depuración de la justicia, que el tema de la corrupción sea tratado frontalmente. Esto incluso antes de que viniera el caso Metástasis, que puso en evidencia de forma mucho más clara lo que vivía la justicia, la crisis sin precedentes que vive la justicia en el país. Entonces, hay muchísimo por hacer. Consideramos que todos estos procesos que se vienen llevando adelante tienen que hacerse con mucha rigurosidad y que el país requiere precisamente esto, ¿no? Un baño de verdad, que todo tiene que ser investigado. El tema precisamente de lo grave que implica que la Asamblea Nacional, que la función legislativa tenga sus manos dentro de la justicia y que trabaje a la par de los organismos de las organizaciones de delincuencia organizada es algo muy grave. Esto tiene que esclarecerse, tiene que determinarse. A lo mejor, y creo que y mucha gente lo ha sugerido por lo menos, consideramos que no debe ser solamente el ex asambleísta Muentes el que tiene precisamente participación o está involucrado en este tema. Seguramente que no. Pero, doctora, usted mencionó que esa intención por depurar la justicia frente a la baja credibilidad o confianza que puede tener la ciudadanía en ella por estos casos, se da ya dentro de su gremio justamente antes de que aparezca este caso que nos ha dejado espeluznados a todos los ecuatorianos, ¿no? El caso Metástasis. Sin embargo, ¿por qué no se levantaron alertas? Porque, por ejemplo, Pablo Muentes logró ganar $4 millones en demandas a una institución estatal como es el Banco del Pacífico. ¿No existe un sistema de alerta en el Estado que indique procesos de investigación, incluso cuando la pérdida para el mismo Estado es en $millones para un ciudadano? Bueno, yo creo que estas cosas se dan y digamos, fluyen precisamente porque, y usted conoce, Gisela, por ejemplo, en determinado momento, la cabeza de la Administración de Justicia, el Consejo de la Judicatura, incluso llegó a tener 4 de sus miembros que estaban siendo procesados o por tráfico de influencias o por lavado de activos o por obstrucción de la justicia. Si desde la cabeza teníamos ese problema, era imposible que este tipo de cosas se adviertan o que se generen alertas, como usted señala, porque desde acá, desde arriba, desde la cabeza, desde el órgano de administración de justicia, se viabilizaba la impunidad. Entonces, en este momento contamos con una nueva conformación del Consejo de la Judicatura y demandamos de esa nueva conformación que urgentemente realice las evaluaciones y que además todo proceso que tenga que ver con nombramientos de jueces y jueces, mucho más si son de Corte Nacional de Justicia, sea
pero totalmente público, que no haya opacidad, que no haya el más mínimo atisbo de que a esos espacios pueden llegar personas vinculadas con el crimen organizado. Entonces, volviendo un poco al punto de su pregunta, ¿por qué no había alarmas? ¿Por qué? Porque no solo es el tema de la Administración de Justicia, también, y ayer salió una noticia en ese sentido, por ejemplo, la Superintendencia de Compañías dice, no tenemos la posibilidad de controlar, y a lo mejor el lavado de activos, entonces por eso pasa de la manera que pasa. ¿Qué pasa con la UAFE? Porque ayer se dijo, Pablo Muentes, el patrimonio de Pablo Muentes es un tema que desde ahí teníamos que tener alarmas, pero no pasa nada en este país. Además, las diferentes instancias de control no están cumpliendo con su papel. Pero si un asambleísta le mete mano a la justicia de esa manera, que puede él definir o aprobar o pedir fallos a su favor o a favor de unas terceras personas, yo me pongo a pensar como ciudadano ecuatoriano, y estoy segura que muchos ecuatorianos también se lo preguntan, ¿no? El Consejo de la Judicatura es el órgano administrador de la justicia, el órgano que controla justamente el accionar de los jueces y los funcionarios de justicia en general, ¿no? Entonces, ¿quién controla para evidenciar lo mal que estamos, ¿no? ¿Quién controla a ese órgano de control de los jueces y funcionarios de la justicia? ¿Quién controla? La Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional es la misma que le mete mano a la justicia para definir qué fallos quieren o cuáles le conviene. ¿Cómo hacemos para salir de esto? Totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que en este momento la ciudadanía, las organizaciones sociales tienen que jugar un papel fundamental. Por ejemplo, estamos a poco de que la Asamblea, justamente por el juicio político al ex vocal Fausto Murillo, tiene que emitir una terna. Tenemos que estar vigilantes de cómo va encabezada esa terna, de quiénes conforman esa terna. Tienen que ser los mejores perfiles. No puede haber la más mínima posibilidad que sobre esos nombres exista duda. O alguna vinculación política. Exactamente. También, precisamente, tenemos que hacerle seguimiento a la actuación, por ejemplo, de los bloques parlamentarios. ¿Cómo van a proceder respecto de un sinnúmero? Ahora, en este momento, respecto de esta grave denuncia, ¿qué papel de fiscalización va a jugar la Asamblea Nacional? Es el momento de exigirles a los partidos políticos que cumplan su papel a lo interno de la Asamblea Nacional, precisamente porque tienen que responderle al país por esto. Mire usted, Gisela, que así como hay malos funcionarios y como lo hemos visto, lo terrible que ha pasado en la ciudad de Guayaquil o en la provincia del Guayas, con esta, digamos, con el hecho de que los grupos de delincuencia organizada y la política legislativa tenga sus manos metidas en la justicia. Pero también tenemos que pensar en los buenos funcionarios. El fiscal César Suárez, que fue asesinado, los funcionarios que están siendo amenazados, ¿qué se está haciendo para protegerlos? Entonces, no es posible que la gente, los funcionarios judiciales, por cumplir con su papel, por cumplir con su trabajo, pierdan la vida. Nadie debería perder la vida por cumplir con su trabajo. Acuerdo. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que gente que sí cumple su papel esté a expensas de que quienes lideran la justicia estén involucrados en estos grupos de delincuencia organizada? Es terrible lo que estamos viviendo y claro, coincido con usted en el hecho de que es un círculo. ¿Cómo salimos de ese círculo vicioso que implica que nadie controla a nadie? ¿Cómo separamos a esos funcionarios que usted menciona que hacen bien su trabajo, que se están jugando la vida por la seguridad de los ecuatorianos, por la justicia de los ecuatorianos? ¿Cómo los separamos? Cuando, por ejemplo, en la Corte Nacional de Justicia hay un juez que no tenga vinculaciones o dudas de procesos de corrupción. Los procesos de evaluación son urgentes. La evaluación es importante y, como le digo, ¿qué pasa con la UAFE? ¿Qué pasa con las instancias de control? ¿Qué pasa con la Contraloría General del Estado? Ahora, todas esas instituciones tienen que jugar un papel fundamental en este momento, precisamente, como usted dice, para preservar a los buenos elementos y separar a los malos y brindarle a la ciudadanía, justamente en momentos en donde el tema de la inseguridad es tan alto, es donde más necesitamos una justicia independiente, una justicia sin corrupción, una justicia que responda a la situación que vive el país. Ahora, desde instituciones como la que usted preside, ¿no se podría organizar para exigir, por ejemplo, temas tan sencillos como que los jueces, funcionarios, todos los que conforman la justicia en este país tengan un mejor control de sus ingresos, por ejemplo, de su patrimonio, que no sea cuando entran, cuando van a aplicar a un cargo de estos, nada más que se revise su patrimonio, sino en la mitad, cuando salen, cada 20 días, yo qué sé, porque el nivel de justicia
justicia es tan alto que no nos basta con una sola vez cuando entra y cuando se va, sino justamente para ver de dónde vienen esos dineros y poder llegar a lo que hoy está haciendo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, con Metástasis, que le ha tomado un montón de tiempo y que esto va a ir de largo con mucho tiempo. ¿No podríamos así ayudar también a que se identifiquen estos focos cuando empiezan? Bueno, definitivamente desde el colegio hemos exigido esto. Precisamente por eso exigíamos que el concurso de jueces y juezas, que incluso interpusimos una acción de protección para que ese concurso no siga adelante, porque ese concurso estaba dirigido a que entren personajes, jueces y juezas que pudieran beneficiar a ciertos intereses. Entonces, hacer eso significaba precisamente que el próximo concurso o que cualquier concurso sea precisamente eso, sea público, totalmente, en todos sus momentos, en todas las instancias, en todos los procesos, sean públicos. Y, por ejemplo, el tema del patrimonio de quienes van a ingresar a esos espacios sea conocido, porque no es posible que una persona tenga un ingreso de $1,500, $2,500, $3,000 y tenga patrimonios de millones de dólares. Eso es inexplicable, porque eso es injustificable. ¿De dónde vienen esos ingresos? ¿De dónde viene ese patrimonio? ¿Cómo lo acumularon? Ahora lo tenemos claro. Ahora sabemos de dónde viene precisamente esos bienes injustificados, ese patrimonio injustificado de muchísimos funcionarios. Entonces, en ese sentido, el Consejo de la Judicatura sí tiene herramientas para generar esos procesos. Hay el control disciplinario. El problema es que precisamente quienes estaban en el Consejo de la Judicatura ponían por debajo de la mesa esos procesos y dejaban a estos jueces que daban resoluciones totalmente desapegadas de la ley, resoluciones, sentencias para favorecer a personas vinculadas al crimen organizado. Entonces, se puede, hay las herramientas, existen, hay a lo mejor reformas normativas que se puedan encaminar, por supuesto que sí también, pero en este momento las herramientas existen. El problema es la voluntad política y el problema es que quien esté ahí no esté vinculado precisamente a estos grupos y no responda a estos intereses. Ahora, con el conocimiento de estas redes del crimen organizado que usted ha evidenciado muy claramente, que han penetrado tanto la justicia, los procesos de selección de jueces que están también cuestionados y contaminados por la falta de garantías de que se escojan justamente funcionarios probos, y ahora que pues se ha dado a conocer este caso terrible, ¿qué sucede con las sentencias que se hayan hecho en la Corte Provincial del Guayas durante la temporalidad que señala este proceso que estamos ahora recién conociendo la punta del iceberg, digamos? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Insisto en que el Consejo de la Judicatura tiene que jugar un papel. Creería yo que la Corte Constitucional también puede jugar un papel fundamental en estos temas, en cuanto a lo que tiene que ver con, digamos, acciones extraordinarias que puedan ser presentadas, pero precisamente lo que se requiere en este momento es un proceso de depuración de la justicia, de lo que usted señala. Miremos qué es lo que han resuelto, si hay tantos funcionarios a ese nivel vinculados, ¿por qué no vieron las alertas? No, pero digamos, no se dio en el momento indicado. Ahora, hay que poner los ojos en una serie de resoluciones que han tenido estos jueces que han cometido inmoralidades. ¿Pero existen sentencias que puedan ser revisadas tras la detención de estos jueces implicados? Bueno, yo creería que depende de cada caso, pero precisamente la ciudadanía tiene que jugar un papel en ese sentido como veedor, y también tiene que jugar tiene que jugar un papel organizaciones gremiales como la nuestra, por ejemplo. Y sí, o sea, hay que mirar qué fue lo que sucedió. Definitivamente no se puede hablar en general, tendría que verse caso por caso, pero hay que hacerlo. Doctora, le agradezco muchísimo. A usted, muchísimas gracias. Agradecemos a Anabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Notimundo a la carta.